tratemos de acordarnos de lo que nos podamos. De lo más importante. Vale, 1, 2, 3. Bienvenidos a un nuevo video de El Club. Esta vez nos cambiamos de ropa. Es el día siguiente. Sí. ¿No? Y no, tengo muchas poleras iguales. Esta vez, bueno, soy René. Soy Hiro. Y nos encontramos con la discusión de la temporada 4 de Yu-Gi-Oh! Que esta vez fue el despertar de los dragones. O como muchos la conocen, la temporada del El Orichalcos. sello de Orichalcos. Sí, ya tenemos en la historia el término de Ciudad Batallas. Todo vuelve a la normalidad. Yugi teniendo en su posesión los 3 dioses egipcios. Sí. Proclamándose también como el duelista, entre comillas, más poderoso de... Como rey de los duelos. Exacto, el rey de los duelos en verdad. Pero hay un mal que está despertando de a poco. Vemos a un villano que está preparando los cánticos para el despertar de una gran bestia, de una profecía que viene. De una gran bestia que va a despertar, el gran Leviatán. Leviatán, sí. Sí. Este villano tiene el poder del Orichalcos. ¿Qué es el Orichalcos? Es una piedra mística que entrega mucho poder. Mucho poder. Que es de la ciudad de Atlantis. Sí, de Atlantis hace 10.000 años. Muchísimo tiempo. De una antes civilización muy antigua. Sí, de la época del faraón. Pero bueno, esta piedra finalmente terminó corrompiendo a este personaje, que lo conocemos como Darts, y Sí. que ha estado durante 10.000 años recolectando las almas de ciertas personas, en verdad, personas que perdieron duelos contra De gente. Orichalcos. Sí, Cabe destacar que esta parte de la historia también es relleno. sí. No tiene parte del canon, pero fue muy interesante en el anime. Es buen relleno. Es buen relleno. Sí. Bueno, ¿cómo empieza esta temporada? En verdad, empieza con un caos masivo dentro de la ciudad porque empiezan a aparecer monstruos de duelo. De la nada. De la nada, y que empiezan a hacer estragos por la ciudad. Pero... Y era de noche, creo. Era muy tarde y estaban como durmiendo. Empieza en la tarde, en la noche ya empieza a bajar eso, pero se produce el robo en la casa De Yugi. de En Yugi. el local de juegos, ¿cierto? Exacto, donde el abuelo de Yugi sufre el robo de los 3 dioses. Como de nuevo, oye, siempre le pasan robando al abuelo, pobrecito. Sí, es como, no le den carta a este tipo, por favor. Bueno, y se descubre que el robo es de parte de 3 mercenarios de Darts, de este villano, que luego los iremos conociendo. Entonces Yugi y todos los demás en verdad deciden perseguir a estos malhechores hasta un edificio en construcción, donde son interceptados por otro malhechor. Claro, ahí tenemos el primer duelo de la temporada. Que voy a buscar cómo se llama, Gurimo. ¿Qué nombre? Este personaje introduce también encapuchado. Exacto. Eh, Pero es el primer duelista en usar Sí. el sello el de sello de Orichalcos. Introduce la carta sello de Orichalcos. Sí. Y la Invoca- gracia del sello de Invoca Orichalcos. a Obelisco también. Sí, también. Sí. Haciendo al dios egipcio un poco más invencible. Bueno, el sello de Orichalcos, ¿qué es lo que hace? Le da 500 de ataque Así es. a los monstruos. Y te da la habilidad de tener una fila trasera de monstruos que no podías atacar a esos monstruos si es que tenías un monstruo adelante. en Muy roto fila de también. adelante. Y el ganador se quedaba con el alma del derrotado, O sea, del perdedor. el alma del que fue derrotado se transfería a otro lugar que en verdad es llenar una... Claro, se supone que estaban recolectando la alma. Exacto, la pared del templo de Darts. Sí. Bueno, los 3 dioses finalmente no son recuperados y comienza toda esta persecución por los 3 dioses para que los pueda recuperar, porque los dioses son la clave para desbloquear la memoria del faraón. Sí. Sí. Bueno, pasado un tiempo, quizá un día, 2 días, muy tarde de noche, esto se ocurre bastante tarde, es que hay un nuevo ataque de monstruos, pero Yugi tiene un sueño en que él y el faraón se encuentran con la maga oscura, que es como una guardiana del reino del reino espiritual, y que ella les dice a ambos duelistas de que tienen que sacar una espada de una estatua de hielo. Le daron como una profecía. Exacto. Sí. Y que al sacar esta espada liberan al monstruo, al dragón que estaba contenido dentro del hielo, que era Timayus, el ojo de Timayus. Timayus. Sí. Este dragón que tenía poder rival al del sello de Orichalcos y que tenía un poder entre comillas igual al de los dioses egipcios. Sí. Acá se nos hace mención de estos monstruos que están que son legendarios, están sellados y tienen un poder, se supone, casi igual a los de los dioses. Exacto. Son 3 también. Exacto. Y irónicamente son 3. Son 3 dragones, sí. Pero bueno, se sabía qué habilidades tiene Timayus un poco después. Antes de esto viene un duelo que tiene Kaiba. Bueno, Yugi con el resto parten en dirección a San Francisco, si no me equivoco. Sí, acá empieza como un tour de los Estados Unidos, la verdad. Sí. Empieza el tour hacia los Estados Unidos desde América hasta América, Sí. en este lado del mundo. Y en Japón, En Japón, de Japón a América. a Sí. San Francisco. Sí. A ir a Ilusiones Industriales, a la corporación, Corporación de Pegasus. de Pegasus, porque Pegasus le había encargado a Yugi que fuera a su oficina
a su Les mandó un edificio. mensaje que si Exacto. por favor podían Que ir. era con urgencia que tenían que ir hacia él. Y ojalá que se haya rajado con los pasajes, ojo. ¿Y qué pasa con Kaiba? Bueno, la imagen de su compañía está bastante Por bajo. los suelos. Exacto, debido a que se asume de que, bueno, Kaiba asumió la responsabilidad de que todos los monstruos que se vieron en toda la ciudad era un proyecto de la La corporación corporación Kaiba. De hecho, todo lo que se concierne a los monstruos es ya responsabilidad de Kaiba. Exacto, pero él al asumir la culpa, él estaba teniendo problemas con inversionistas, con toda esta cosa, y aparte se revela de que hay alguien de que está comprando todas las acciones De Kaiba Corps. Exacto. Y él al hacer el tracking, ¿cómo se dice? La búsqueda. La búsqueda de quién estaba haciendo eso era un nombre asociado a ilusiones industriales, que en este caso era el mismo Pegasus. Entonces, ¿qué es lo que hace Kaiba? Se fue directo. Fue directo a la isla de Pegasus a confrontarlo y se encuentra Pegasus, tienen una conversación y Pegasus se mostraba un poco más como, no como el tono de voz que tenía en el mensaje que le di a Yugi, sino un tono de voz como burlesco, casi sarcástico, Sí. similar al de la primera temporada. Sí, entonces tienen el duelo Kaiba con Pegasus y en cierto punto Pegasus dice, no sabes qué, hay algo que te tengo que decir. Yo no he sido yo últimamente y se saca la máscara. Se saca la máscara. Así Sí. como de telenovela, se saca la máscara y es uno de los secuaces de Darts, Sí. que se revela que Es- es Alistair. ¿Quién es Alistair? Él viene de un país que no se revela cuál es, de que estuvo en una constante zona de guerra y que él descubre que ¿Quién está detrás? el armamento militar era financiado por Kaiba Rosaura Kaiba, Corporation. por la corporación Kaiba en el tiempo de que hacían armamento militar. Entonces él tiene una venganza directa contra la compañía Kaiba, contra el mismo nombre de Kaiba. Entonces trata de tener represalias contra Kaiba, siendo que súper nada que ver porque la corporación... Ni ya no siquiera tiene- era, Sí. era parte Sí, de él ya. Sí, pues desde que Kaiba asumió el control de la corporación... No pasó a ser una compañía de Exacto, cartas. cambiaron de rumbo, toda la cuestión. Pero Es como una compañía que te vende, no sé, armamento ultra militar y pasa a ser una compañía de cartas. exacto, es como tú le haces un pedido hoy de, por ejemplo, entregarte una caja de granada, ya, te encargo una caja, ya, mañana te la entrego. Ya, entonces, vienen a ti y ya te traje la carta. What? ¿Y esto qué es? Son cartas, ¿no querías eso? Eso pasa y tienen un duelo en que se activa el sello Oricalcos y obviamente está con el riesgo de que el perdedor pierda su alma. Sí. Pero aquí es donde Kaiba, en una visión similar a la que tuvo Yami y Yugi, Ven a uno de los dragones también. exacto, y una voz le dice que tiene que desbloquear a ese dragón y desbloquea a el colmillo de Critias, en mi opinión, el mejor de los tres. Porque ¿qué tiene Critias? Se puede combinar con cartas trampa para hacer dragones con efectos poderosos. Sí. Sí. En este caso se combina con alas, no, ese, pues con el virus ablasta El cartas. virus. Y se convierte en el dragón virus, pero Alistair usa una carta suya para que el duelo termine en empate. Y ahí se va. Ahí se escapa, y sí. Kaiba con Mokua, como no encuentran a Pegasus dentro de la isla, parten directo a San Francisco. ¿Qué estaba pasando con Yugi y con los demás? Bueno, En esta parte sí, ellos estaban yendo, reclutan a nuevos personajes en el team. A Rebeca, espera, sí, pues, pero antes de vuelven eso, viejos personajes. sí, antes de eso, ellos eran llevados en una limusina hacia la corporación, hacia la industria de Pegasus. Sí. Pero el colectivo, le voy a decir, El chofer. chofer detiene en la mitad del camino, se sale del auto y se va. Entonces todo queda como, pero ¿qué Pero pasó what? acá? Sí. What? Entonces tienen que hacer dedo para tratar de llegar, son interceptados por motociclistas, los Sí. motociclistas les tratan de hacer daño. Ahí llegan a son como una zona de mall, Exacto. como un mall, Exacto, son repelidos por una motociclista. motociclista. Bueno, Eh, un motociclista no se sabe qué era. No, son rescatados por una motociclista, que era Mai en verdad. Era Mai. Exacto. Entonces tratan de seguirla, hacen dedo para llegar a la corporación Sí. de Pegasus, esa era. Sí, llegan hasta allá y son interceptados por los otros dos mercenarios de Darks, Darks. que eran Balon, que era el castaño con lentes, y Sí. el otro era Rafael, que era de España. Sí, que era el musculoso, El el Johnny, fornido. el Johnny Bravo. El otro era El mamadísimo. y el otro era el Dan de Bakugan. Sí, era el tan de Bakugan. Sí. Que se sepa. Sí. Entonces tratan de ver quién se enfrentará a alguno de ellos y aparece Mai. Y Mai se revela que que- tiene el sello de Oricalcos. Exacto, que está del lado de los malos esta vez. Y se enfrenta directamente a Joey. Y Joey no quería tener. Yo está un como, contra él. hermana, te salvé. Exacto, por favor, no quiero pelear contigo, quiero que me ames. Entonces trata de convencer a Mai, pero no hay forma. No hay forma. entonces, bueno, Joey tiene que tratar Bueno, de ingeniarse. igual hay que ponerse en el lado de Mai. Ella estaba totalmente derrotada, abatida. Su orgullo estaba por los suelos. Exacto, sentía de que en verdad no valía mucho como duelista, siendo que obviamente tenía la fama y tenía todo, pero
Ella se sentía muy mal por haber sido derrotada en Battle City, ver. tomarle afecto a Joy, que ella no tenía afecto por nadie. Exacto, O sea, haber dependido de otros también. Entonces ahí en ese momento es cuando llega Darks a su vida y le dice que... le ofrece el poder. Exacto, que siga el camino de Loricalcos. Entonces ¿Cómo apareció- conviértete a la religión de los Oricalcos? Exacto, vino Darks y dijo, hágase Loricalcos. Y bueno, convence a Mai de que se una a su misión. A su secta. A su secta, si es que se puede decir así. Y bueno, Mai está teniendo el duelo con Joy está a punto de perder. Sí. Y Joy tiene una visión donde hace el topequeo. O sea, el topequea y tiene una visión de que desbloquea también al último de los 3 dragones, a la garra de Hermos. El último dragón que estaría faltando de la Exacto. lista. Y la garra de Hermos se combina con el mago del tiempo para hacer el martillo del tiempo. Del tiempo, o sea. Sí, que destierra a los monstruos de Mai por una cierta cantidad de turnos, pero antes de que pudiera dar el golpe final y terminar con el duelo. Que se mete en medio es Balon, si no me equivoco. Sí, Sí, aparece. como que cae así. Exacto, Balon se tira del Se tira del segundo, del segundo piso. y rompe el sello de Oricalcos con una piedra que él tenía y escapan. Bueno, ellos al quedar como, bueno, no conseguimos derrotar al malo final, toda la cuestión, se quedan dentro de Ilusiones Industriales, aparece Duke Devlin de nuevo, Yugi consigue una carta sin nombre que después... Después se revela que es. Exacto, después se revela que es y la mete en el mazo, no sé por qué. Y bueno, encuentran a Rebeca. La añade el team. Exacto. Está ahí, ¡ah! Exacto, aparece Sí, Rebeca incluye. distinta como apareció la primera vez. Sí, muy distinto. Exacto, se ve como mucho más madura. Sí, igual ha pasado tiempo, o sea, Sí. ha pasado tiempo. Algo que me acabo de dar cuenta. La línea del tiempo de Ciudad Batalla, desde la semifinal donde estaban los 8 hasta que terminó la final de Yugi con Mai. Todo en un día. Son Son 2 días. Un fin de semana, ¿no? Sí. Sí. Bueno, La destrucción del mundo en 2 días. sí. De hecho, ese es un perfecto nombre para un libro. Y me acabo de dar cuenta que ese es un punto que vamos a tocar de vuelta al final. Porque ya sabrán por qué. Porque habían secuestrado al abuelo de Rebeca. De Rebeca. Entonces Yugi entra como en una misión de ir a rescatar al abuelo. Entonces se va y 10 minutos después de que se fuera él, vuelve el abuelo así como... Hola. No, me escapé. Y Yugi fue por nada. Por las puras. Exacto. Se enfrenta... En el desierto. Sí, en el desierto, casi al amanecer, se enfrenta a Rafael. Rafael de España. A Rafael de España, a Johnny Uno de, Depp. uno de los duelos más intensos de la temporada. En que Rafael está tratando de jugar con la moralidad del faraón debido a que él no se acuerda cómo era su vida pasada, entonces Rafael le dice, Tú eras... ¿no te acuerdas? Entonces quizá eras malo y es bueno que no Sí. te acuerdes de eso. Hay oscuridad en tu corazón, faraón. Empieza a jugar con la mente de Yami. De Exacto. Yami, imagínate. Sí, pues. Eso no va a ser eso, es que yo hubiese jugado. Bueno, y por alguna... por la carta de intercambio. Intercambio. Sí. Exacto, se intercambian una carta en la mano de cada uno. Y ahí tenía Exacto. Yugi, bueno, Yami en este caso, Sí, el faraón agarra accede la a la, carta a al la sello de tentación Oricalcos. y agarra la carta del sello Oricalcos. Teniendo a Timayus en campo fusionado con la maga oscura. Ya era prácticamente... Exacto, lo único que tenía que hacer invencible. era seguir jugando alrededor de la carta y no, la activa. Por su... Timayus se destruye. Sí. Sella dentro del rompecabezas a Yugi para que no interfiera con nada. Y el faraón, conducido por la propia Por la actividad ira. del sello, Sí. empieza a jugar contra Rafael, que Rafael de hecho estaba jugando bastante bien en su rol de bueno, entre comillas, Claro. contra el faraón, usando cartas de guardián. Sí. Cartas que competitivamente son para nada viables, pero dentro de la serie eran buenas. Eran buenas. Sí. Pero claro, en este duelo ya Yami está totalmente asustado y por estar tan así de asustado recurre al sello Exacto. para Y- terminar el duelo. Exacto, y Rafael termina usando, bueno, a la combinación de sus guardianes, Guardián Elma, Graal, Quest, otro más que no me acuerdo ahora, y el Guardián Yatos, o la Guardiana Yatos en este caso, que era como una figura angelical, Sí. que destruye finalmente a el último monstruo que Yugi, o sea, el faraón tenía en este campo, y bueno, Pierde el faraón pierde el duelo, Yami. y el sello Oricalco estaba cerrándose para clamar el alma del De Yami. faraón. Sí. Pero Yugi interviene, logra intervenir y el sello se lleva el alma de Yugi. Del Real Yugi. Exacto. Y acá en esta parte es la más importante, porque acá Yami pierde, está desolado, llegan todos los demás, y acá se dan cuenta de que algo pasa, de que no está el Yugi de siempre. Hay algo mal ahí y se dan cuenta de que efectivamente sí hay una Parte de Yugi que era distinta. Exacto. Y ahí de hecho Joy se enoja con el faraón por perderlo, o sea, el faraón entra en un estado de super edgy, super emo y dice, ay, me merezco todo lo malo.
Y a Yonoichi le dice, reacciona, le pega un combo en la cara. Censurado en esta parte del mundo. Sí. Y empieza una nueva misión por ir a Florida. A Florida, sí. Exacto. Y se van en tren desde San Francisco, ojo. Bueno, tienen que ir a Florida por algo que no me acuerdo qué era. Y bueno, en el camino al tren, todos los tripulantes del tren desaparecen. El conductor también desaparece. Exacto, y el tren se separa. Y en un vagón está Tristán con Joy y en el otro están Thea con el faraón. Y Rebeca, creo, ¿no? No, pues Rebeca se había ido. Rebeca se queda con Duke y el abuelo. Con el abuelo. Sí. Y el vagón donde iban el faraón con Thea sigue su camino y se quedan parados ambos, Joy y Tristán. Y salen y se encuentran a Rex Raptor y a... Exacto. Y en el otro vagón de Weevil se encuentra a Weevil. ¿Por qué aparecen estos dos? Porque al principio de la temporada estaban como... Ellos ya estaban muy derrotados después de Battle City. Había pasado su fama, toda la cuestión, no eran nadie. Se fueron de polizones a San Francisco en el vuelo de donde Yugi y los demás fueron. Se habían ido, a ilusiones industriales. Y estuvieron de polizones todo el rato, hasta el duelo del faraón con Rafael. Y ahí finalmente esos dos se van con Rafael. Le ofrecen el poder a ellos dos también. Exacto, y Darts les da la oportunidad, pero obviamente como los chivos expiatorios de toda la situación. Así, si perdían, daba lo mismo porque eran normas para el Gran Leviatán. Sí. Entonces se enfrentan Rex con Joy y Weevil con Yugi. Sí, con el faraón. Hablemos del duelo de Joy con Rex primero. Este duelo estuvo bastante igualado en verdad. Fue un buen duelo. Bueno, las cartas de dinosaurios es bastante fuerte. Exacto, siempre aparece el dragón tirano también. Sí. Y se enfrenta a Joy, que trata de usar sus cartas y tiene el dragón negro en su deck. Exacto. Y uno debe entender, entonces... Claro, lo ganó... Exacto, lo ganó, quizás fue regalado, no sé. Pero en una combinación de eso, fusionando el dragón negro con la garra de Hermos, y eso se combinó en la espada dragón negro, sí, que se combina con Gearfried. Pero Gearfried se supone que cuando se le equipa una carta, esa carta es destruida. Casi. Porque Joy explica la historia de Gearfried, de que era un guerrero muy poderoso que tiene que contener su poder en una armadura. Bueno, entonces usa una carta para liberar a Gearfried de esa armadura y se convierte en Gearfried del espadachín. El espadachín, sí. ¿Y cuál es la habilidad de Gearfried? Que cuando se le equipaba una carta podía destruir una carta en el campo del oponente. Entonces le equipó el dragón, la espada dragón negro y atacó directo a Rex y ganó. Y ganó. Para mí, el duelo más brutal de esta sección es definitivamente el de Yugi contra Weevil. Sí. Este duelo es bastante interesante y muy bueno. Sí, este duelo, extrañamente, Weevil se mostraba más grande que el faraón, ya que el faraón seguía... Estaba con la moral en el piso. Exacto, seguía afectado por lo que había pasado con Yugi. Con su compañero, con su Aipo. Exacto. ¿Con su qué? Aipo. En japonés se dicen Aipo, compañero. Bueno. Sí. Bueno, que yo no soy japonés. Bueno, taka. Yo no hablo sushi. Y la cuestión es que, bueno, Yugi consigue jugar al dragón Timayus, pero Timayus hay una duda que tengo acá porque he visto ambas versiones de que Timayus aún está muy triste como para tener un duelo, debido a que él no se sentía capaz de poder ayudar al faraón, siendo que en el anterior pudo haberlo ayudado también, pero fue destruido por el sello de Calcos. Sí, fue destruido. O que Timayus sigue molesto con el faraón por haber activado el sello de Calcos. De cualquier forma no puede jugar al dragón. Exacto, no puede jugar a Timayus. Así que Yugi, el faraón tiene que ingeniárselas para hacer jugadas alrededor de eso y tratar de ganar así. ¿Y cómo lo hace? Dromos Takado. Para los que no saben, es un meme debido a que Yugi al final tiene a Breaker, el guerrero mágico, y usa la carta de Berserker Soul, que lo que hace es que puedes atacar al oponente tantas veces quieras, tantas veces y puedes robar. Correspondiente a cada carta de monstruo que tú hayas sacado. Sí, claro, si Yugi va robando monstruos, puede atacar directamente. Exacto. A cada rato. Exacto. Y lo asesinó. Exacto. Y el faraón sacó como 7 monstruos directos de su... Ahí vamos a poner el meme de la escena... Exacto. De su mano y obviamente... Yugi, el faraón arrasa con huevo. Ganó por masacre. Sí. Fueron unos 7 turnos de golpe directo. Que 7 turnos fueron 7 jugadas al tiro. Claro, me refiero a 7 ataques directos. Sí. Bueno, finalmente obviamente Will pierde el duelo. Se va masacrado. Y finalmente, bueno, ocurre una parte de que el tren cae por un barranco. Sí, bien trágico. Sí, luego son rescatados, Yugi tiene que ir a una especie de valle donde tiene que enfrentar a su demonio de interno y se enfrenta al Yugi, se supone al Yugi pequeño, pero es una ilusión. Exacto, sino que es como para redimirse, toda la cuestión.
Y mientras estaba pasando todo esto, Kaiba estaba en un avión de la corporación Kaiba, donde igualmente él estaba con Mokuba, e igualmente la tripulación desaparece, y el piloto del avión no era otro que Alistair. Quería su venganza finalmente. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que hace Alistair? Desafía a bordo del avión a Kaiba y activa el sello de calcos. El sello de calcos, ¿qué es lo que hace? Levanta a ambos duelistas desde dentro, Desde dentro del avión, arriba. hasta arriba, en el techo del avión, por Qué fuera. buen duelo igual. Sí. Arriba del avión, sí. El duelo de las alturas. Sí. Sí. Ahí Alistair explica un poco más de su historia, de Todo su pasado, de lo que había pasado en la lo guerra. que había pasado con su hermano, Con de su que fue hermano. capturado por este ejército dentro de la serie, en este lado del mundo, en el lado de Japón, que su hermano fue asesinado dentro de la guerra. Sí. Entonces Alistair queda solo, llega... Está conducido por la venganza solamente contra Kaiba. Sí, y una venganza ciega en verdad contra Kaiba, contra la corporación Kaiba, porque Kaiba le dice que él no tiene nada que ver con lo que había Siempre pasado. le decía cada rato yo no tengo nada que ver, ni siquiera Sí. como que interesaba la historia. Sí, y bueno, al final Kaiba consigue combinar a ambos Critias con el dragón blanco de ojos azules, formando un dragón que atacó, o sea que era mucho más poderoso y atacó directamente o a- destruyendo a un monstruo de Alistair, y Alistair finalmente pierde el duelo. ¿Y qué pasa con el sello de Oricalco? Se consume el alma de Alistair. Ah, ya. Sí. El avión finalmente se va hacia abajo. en Se va picada. decayendo, sí. Sí, pero los tres dragones legendarios, ambos, o sea, el trío Hermos, Critias y Timaeus, consiguen estabilizar el avión y lo consiguen La aterrizar. magia. Exacto. Y obviamente Kaiba estaba en su cenit, estaba viendo como tres dragones eran reales y estaban piloteando el avión. No, espejos. Espejos, humo y 420. 420. Mal High Club. Sí. Bueno, se reúnen todos. ¿Qué sigue el torpedo? Ya. Se reúnen todos y vuelven a San Francisco. Porque obviamente no hay nada más que hacer que puedan hacer para llegar a Florida, entonces vuelven a San Francisco. Se reúnen todos. Exacto. Y empieza una especie de persecución nocturna. Es muy buena esta parte. Sí, en que tratan de llegar, porque se descubre también de que hay una persona que está comprando la corporación Las Kaiba, acciones todavía, sí. y que las acciones, la cantidad de acciones que ha comprado equivalen más al 50%. Claro, el 51% de la compañía. Y es Darts, que se hizo pasar como... Estaba con su skin de empresario. Exacto, como empresario y ha comprado esa compañía. Sí. Entonces ven que las instalaciones de la corporación, compañía, empresas de Darts está dentro de San Francisco. Entonces Sí. tratan de llegar a esa corporación, pero se separan todos porque cada uno tiene que ir a distintos lados. Sí, acá Eh, tienen un par de sí. duelos también. Sí, más. Yugi y Kaiba tratan de infiltrarse dentro de la compañía o de alguna sucursal La- de la claro, la corporación, sucursal. sucursal de Doggies que está de Kaiba dentro de San Francisco, mientras que Joy por su lado trata de buscar a Mai, pero Pero se encuentra con alguien. se encuentra con Valor. De que acá tienen El duelo de Senseiya, Caballero del el Zodiaco. Senseiya con todo Fue muy freak ese duelo, pero igual me gustó. Sí, porque Valon tenía un mazo de armadura, De armadura. que él se metía dentro de los monstruos. Se Y- equipaba a los monstruos, literalmente. Exacto. Y él tenía la fase de batalla y toda la cuestión. Sí. Y Joey al final, ¿qué es lo que hace? Con una carta que le divide los puntos de vida a la mitad y juega un token en el campo, pero ese token lo combinó con el ritual del dragón negro Sí. para combinarlos en el señor carmesí, y Joey se mete dentro del señor carmesí. Empieza la pelea contra armaduras. Exacto, y tienen duelos a combo limpio, Es todo. un shonen a combo limpio, sí, Exacto, es muy este freak. Este duelo es bastante visivo porque puede ser o muy malo en la vista de mucha gente, Sí, o puede ser buenísimo en la vista de otra gente. Y yo estoy en ese grupo. sí. No es para tomarlo como en serio, o sea, es un relleno y Sí. está muy bueno, está entretenido. Bueno, finalmente Joey consigue derrotar a Valor a puros combos. Lo pones como en los hocico. Exacto. Le dio 3 combos antes de tocar el suelo. Lo Consigue matas ganar. después. Exacto, lo mató 5 veces acá en la cara. Lo vence y Mai inmediatamente desafía a Joey a un duelo. Sí. Pero Joey estaba demasiado agotado como Estaba para seguir. muertísimo. Exacto, estaba todo molido, estaba todo moreteado. Y bueno, obviamente tiene este duelo con Mai en el que Joey no puede seguir por cansancio. ¿Cómo se equipan a las cartas? Bueno, ¿cómo se equipaban a los monstruos si son hologramas? Es que eran monstruos reales. Sí, Ah, sí, calco. sí. Ojo. Sí. Sí. Bueno, tiene el duelo con Mai y Mai derrota por knockout técnico a Joey Sí. porque Joey no puede seguir. No podía seguir luchando. Exacto, y ese calco se lleva el alma de Joey. Y es súper triste. porque- Es súper injusto. Esa es la palabra que quería buscar. Porque, claro, yo había ya dado todo en su duelo. Y llega Mai y lo remata muerto. O sea, Y Mai, antes de darle el golpe final, dice: No, me arrepiento, no Sí, te mueras. no te Joey". mueras. Y Joey. Sí. Y muerte.
Sí. De nuevo. Sí. Muerto Y de nuevo. Mike dice, tranquilo, yo te vengaré. Se lleva la carta del sello, o sea, del sello del calco, de la garra de Hermos, Sí. y se va por su lado. Encuentran el cuerpo de Joy, y bueno, deciden vengarlo. Y Yui llega hasta la compañía de Darts y ve que viene bajando un ascensor y está preparado para lo que venga. Sale el ascensor y es el cuerpo de Mai recién Exprimido. con el alma recién... Suena súper feo si lo dices así. Con el alma recién exprimida. Así, Claro, ya se había enfrentado a Dart, se supone, y... a Rafael. Ah, sí, es cierto, a Sí, Rafael, se y ya había había perdido su alma. Sí. Entonces Yui, ¿qué es lo que hace? Él de nuevo saca la carta de la garra de Hermos, que está siendo peloteada por varios turistas ahora, y sube hasta el techo de la corporación. Hasta el roof. Exacto, y se encuentra con Rafael de frente. Rafael de España, la venganza. Sí. Y esta vez Rafael, convencido por la oscuridad, activa él mismo el sello de Oricalcos. Y acá se ve una versión más diabólica de él. Se supone que Rafael quería como... O sea, no quería en sí ser consumido totalmente por la oscuridad, pero ya estaba perdido al último. Exacto. Sí. Bueno, ¿cuál es la historia de Rafael? Es que él, en su infancia, para una celebración de cumpleaños creo, él estaba en un crucero de lujo y Sí. una ola gigante Destruyó todo el exacto, barco. dio vuelta el crucero y se supone que, bueno, dentro de Japón él es el único superviviente. Sí, sí. Y se descubre más tarde que esa ola fue provocada por Darts. Por Entonces, Dart, sí. Rafael, a lo Oliver Queen, para los que han visto Arrow, él está en una isla durante años y su única compañía son las cartas de monstruos. de guardián que él se había llevado en ese paseo. Sí. Y bueno, finalmente es rescatado. Dentro del lado del mundo donde vimos nosotros la serie, la historia es casi la misma, pero con la diferencia de que su familia sobrevivió, pero de que siguió su vida sin ellos. Sí, O sea, sin sí, él, lo recuerdo. sin, Claro. sin Rafael. Entonces Rafael Estaba como realmente solo. triste, sí. Estaba solo. Pobre Johnny Bravo. Y la cuestión es que tiene... Mamadísimo. Exacto, tiene un duelo con... bueno, él sentía mucho apego por sus cartas, por lo que no quería que les pasara nada. No me quería dañar. Exacto, entonces cuando Yui consigue que uno de sus monstruos fuera destruido, en este caso el guardián Yato fuera destruida, Rafael entra en un modo... Esta como aguilita, ¿no? Como tipo águila. Sí, el águila. Sí, entra en un modo... Berserker. destructivo, berserker, como Yuya. Sí. Sí, entonces del inframundo viene la versión no muerta del guardián Yato, que Sí. en este caso es el guardián Dreadside, que es una especie de barca de la muerte. Claro, de la muerte. Se ve muy tétrica la verdad esta carta. Sí. Y es una versión demoníaca obviamente de guardián y Atos, más fuerte también, y que consigue destruir todo lo que tiene Yui. Y ahora a Rafael de verdad no le importa si su monstruo va al cementerio, porque el guardián Dreadside se va volviendo más fuerte Conforme los monstruos van cayendo Sí. allá. Sí. Y Yui hace una combinación de Timaius con el Mago Oscuro, formando el dragón amuleto, combinando más cartas, y finalmente consigue ganar usando la misma guardián y Atos del cementerio de Rafael, Sí. fusionado, no. o sea que tenía equipado a Hermos fusionado con la Caballero Reina. Ujú. Sí, entonces consigue derrotar con el guardián y Atos al guardián Dreadside y a Rafael. Pero el alma de Rafael no es consumida por el Oricalcos, porque el Oricalcos actúa conforme a la oscuridad que tenga El corazón. la persona que la activó. Entonces, como Rafael en ese momento se había Se había perdonado, redimido, sí. se había perdonado a sí mismo, había perdonado a su familia por eso, y entró en paz consigo mismo. Oricalco no lo Exacto. consumió. Bueno, parece muy bueno, ¿cierto? Pero lo que pasa es que el edificio se derrumba, todos se separan, Rafael se cae por un Se cae, precipicio, ¿sí? Pero que finalmente sobrevive porque rescató el cuerpo de Mai. Sí. Y se van en un helicóptero hasta la base de... Parece negro chido. Sí, a la base de Darts. ¿Y opiniones de este duelo al tiro? Del duelo entre Rafael y Yugi. Sí. Fue bastante difícil. Bastante intenso. Yo pensé que Yugi iba a volver a perder contra Rafael. Sí, porque Estaba parecía que muy, iba a ser muy, muy difícil. Pero bueno, era la venganza de Yugi, del faraón. Tenía que ganarle. así. Sí, obviamente. Sí, así que... Por trama. Por y, trama. Y ahora viene el duelo de 1 contra 2. Yugi, o en este caso el faraón, con Kaiba, contra Darts. Este duelo es marcado porque se van al Atlantis, como que... La isla... La isla de donde caen, donde llegan, empieza como a transformarse y da a entender que están en Atlantis. Para el despertar de Leviatán. Ujú. Acá es donde Darts se muestra a sí mismo como un jugador bastante, bueno, como una persona bastante engreída y bastante segura en las jugadas que está haciendo. Sí. Y aún así él no muestra miedo, a pesar de que Yugi y Kaiba en su primer o segundo turno de cada uno consiguen jugar a la fusión
Black Luster Soldier con el dragón de 3 cabezas, el caballero maestro dragón. Era tener el medio campo. Exacto, 5000 de ataque y lo Sí. único que tenían que hacer era atacar, pero Darts consiguió sobrevivir a ese golpe. El monstruo que tenía en este caso, que era Orichalcos Gyutora, Ya. exacto, absorbía todo el daño, no recibía daño, consigue derrotar o destruir al al caballero maestro dragón, activa más cosas, más sellos de Orichalcos que se jugaban por encima de ese Orichalcos que él ya tenía. Orichalcos, Sí, cierto, se juega Orichalcos encima. Deuteros y Orichalcos Sí. Tritos. Están el torpeo ahí en la mesa por si muchos no... Para los nombres, sí, los tenemos acá. ¿sí? Consigue fusionar a tokens de cristal que tenían las almas de Yugi, Joy, Mai y Pegasus. Y Pegasus, sí. Todavía tenía las almas ahí. ¿Sí? Y mientras tanto el faraón con Kaiba estaban haciendo las jugadas que más pudieran y Darts cada turno iba obteniendo más puntos de vida. Creo que en un punto llegó a tener 10.000. Como 10.000, casi 10.000. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hace Yugi? En una movida juega boca abajo en fuerza de espejo y Kaiba invoca al colmillo, al colmillo de Critias y fusiona a fuerza de espejo con el dragón para fusionar al dragón fuerza de espejo. Claro. Que él no por batalla sino por efecto destruye todo lo que controla el oponente, salvando las almas por suerte de los demás Sí. y también destruyendo a Calcos Kyutora y por lo tanto destruyendo a esa cosa que les prohibía ganar. Ahora se viene la parte final del duelo. Sí, pero obviamente algo pasaba. Kyutora al ser destruido, Darts invoca a Orichalcos Chimeros, que es como Shakomon de Digimon. Sí. ¿Por qué? No sé, se parece, ¿no? Ah, ya. Orichalcos Chimeros que tiene 20.000 de ataque, o algo así. Ah, ¿Sí? Entonces destruye al dragón fuerza de espejo y Kaiba pierde. sí. Ahí queda solamente Yugi contra Dark. Solamente el faraón. Y acá también ocurre el milagro Sí. del duelo. Sí. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Darts, de una sola ráfaga de viento, absorbe el alma de todas las personas que estaban en esa habitación con el faraón. Tristán, Mokuba, Tea, Rafael, que había intervenido igual. Y prácticamente es como la única persona que queda en la Tierra es el Yugi. faraón. Y queda contra Darts, que está en su punto más alto. Y Muy el bueno. faraón se va a rendir, pero hay una luz dentro de él que se ilumina y que le da la esperanza para poder seguir. Activa la carta de Pegasus, que era Leyenda de Corazón. Ah, de esa carta no me acuerdo. Era la carta en blanco que le había conseguido en el Ah, Challenge ya. 3. Sí, bueno. Él consigue esa carta y los 3 dragones legendarios se convierten en los 3 caballeros legendarios. Se revela su verdadera identidad. ¿Qué clase de fanfic es este? Es muy fumado, pero funciona. Es bueno, es muy bueno. De hecho, sí, el caballero legendario es Hermos, caballero Hermos. legendario es Critias y caballero legendario Timayus. Y... Siendo la representación de Yugi, de Kaiba Sí. y de Joy. Sí. Orichalcos Chimeros es destruido, pero en su lugar es invocado la serpiente divina, que es Claro. como la fase previa De a Leviatán. Sí, era negra. ¿No? Sí, y tenía infinito de ataque. Sí. Ojo. Entonces, ¿qué es lo que hace Yugi? Es que usa los efectos de Critias y de Hermos como de jugar ping pong con el ataque combinado retroactivo de toda la diferencia de ataque, de punto y toda la cuestión, en un punto infinito. Y cuando llegara a un punto superior a infinito, cosa que es imposible matemáticamente, Es más uno. Exacto. Sí. O el meme, ¿cierto? Todos conocen el meme de Sí. infinito más uno. Era rebotado de vuelta Sí. a Timayus y este absorbía a ambos Critias y a Hermos y se convertía en el caballero del destino. Sí. Y este destruye a la serpiente. En la divina. final form. Sí, en este duelo es como muy fumado, como lo dije anteriormente. Pero funciona, es muy interesante, muy entretenido. Bueno, Darts es un buen villano, la verdad, para el relleno. Finalmente Timayus destruye a la serpiente divina, Darts pierde el duelo, Sí. pero su alma no es consumida, sino que él es llevado lejos por el gran Leviatán, como espíritu. Entonces aparece el gran Leviatán, despierta, Sí. y bueno, el alma de todos es restituida. Y los 3 personajes, Kaiba, Joy y Yugi, van hacia el encuentro con el gran Leviatán. Que es la forma ya final. Definitiva. Sí. Entonces los mismos caballeros tienen una pelea con el gran Leviatán, pero no es suficiente. Entonces el faraón, ¿qué es lo que hace? Usa a los 3 dioses egipcios. Bueno, Sí. bla bla bla, corazón de las cartas, el gran Leviatán es derrotado, la paz vuelve, y las cartas de los dragones legendarios se vuelven... Se vuelven a donde estaban. Cierto, se vuelven polvo y los espíritus de esas cartas vuelven al reino de los espíritus. Sí. Acá se nos da esa mención importante de que las cartas están vivas, Ujú. de que tienen un espíritu. Cosa que después empieza a ser un poco confuso para la última temporada porque es como contradictorio.
Sí. en la explicación de los espíritus de las cartas, pero a mí me gusta harto. Como nota le daría un 7 de 10. Yo un 6 de 10. Sí. Obviamente estuvo bastante... Tenía sus partes buenas y sus Exacto. partes muy malas. Exacto. Estuvo muy alejado de toda la realidad posible de la serie. Sí. Pero aún así tuvo un buen final, entre comillas. Porque se da a entender de que el faraón es una entidad, obviamente, mucho más allá de la comprensión natural. Kaiba empieza a creer un poco más en lo espiritual Ujú. también, por fin. Exacto. Y Joey estuvo ahí. Dio combo en el hocico, dio Exacto. combo en la cara. Exacto, pudo haber sido más. Pero la temporada termina con ese punto, con la paz restituida y con ya el casi último paso para que vayan a... La clave es de que Yami recupere sus memorias. Exacto. En eso están. Bueno, puntos positivos para ti en esta temporada. La acción. También. Shonen total. Es como caos en todos lados. No había momento en que te diera tranquilidad. Sí. Era como la tensión de que quién se iba. ¿Puedo dar una curiosidad? ¿Sí? Bueno, a mí me gustan mucho las películas de terror, me gusta saber mucho de lo que pasa en el backstage de cada película. Hay una película que se llama La cabaña en el bosque, no sé ¿Ya? si tú la has No, visto. no la Bueno, conozco. hay una parte en el guión que dentro de la película dura como 5 minutos, casi 10, y que la única frase con respecto a esa combinación de escenas es: hay caos en todas las pantallas posibles. Eso mismo es la definición de lo que pasó en esta temporada. Es que es imposible no estar al pendiente. Cada personaje tenía una batalla. Es como, ¿qué pasa acá? Excepto ¿Por qué? Duke. Duke no hace nada. Exacto. O sea, Duke tuvo un duelo. Tuvo un duelo, pero de trámite. Sí. Exacto. ¿Qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué está ahí? ¿Qué Es pasó muy, acá? muy, ¿Quién es ese? muy ¿Por qué está ahí? activa. ¿Qué pasó? Sí, tiene mucha acción. Ese Sí. es mi punto positivo. Punto negativo, se notaba que era relleno. Sí, es muy fantástico, demasiado fantástico. O sea, el tema de Atlantis y todo sacaba de la trama lo que era oficialmente Yu-Gi-Oh!, que era el tema del faraón y el antiguo Egipto. Ligado a Egipto. Y esto es 7000 años más atrás, entonces como muy fumado, es muy fumado. Es como que 4Kids se fumó uno muy bueno y Exacto. empezó a escribir ahí, oh, Exacto. Hay cosas que dentro de la misma serie no tienen lógica. Dentro de la misma temporada del sello Oricalco no tiene lógica. Bueno, ¿algún punto positivo, lo mismo que tú. ya, la acción. Cambios que tú harías en esta temporada. Algunos duelos, ¿Sí? algunos duelos y más interacción del Yugi chico. Mm. Fue mucho desarrollo también para Yami. Tenía en la punta de la lengua lo que iba a decir. Ah, sí, un poco más pausado en cuanto a la acción. Sí, es Creo mucha que violencia. Pasaba mucho Es así. mucha violencia. Sí, exacto. Faltaba que fuera un poco Más calmado. más calmado, más relajado. Toda la cuestión. Era como Fácil. que saliendo un trámite, oh, ya, batalla. Es como Pokémon así. Exacto. Es como un mapa. Mira, tú estás acá, tienes que seguir este camino para Batalla. acá, para acá, para acá, para acá, para acá, y llegar para acá. Fue como, ya, vamos para allá, tío. Sí. Sí. Bueno, otro cambio que haría, el mismo, de que los primeros duelos fueran de Yugi cuando su alma fue perdida contra Rafael, Hasta que ahí ese fuera el momento. faraón quien estaba en los duelos, piloteando. Otro punto positivo es la interacción también, ahora sí, de Yami, del verdadero Yami, con la gente. Sí. Porque ahí tenemos el romance del triángulo amoroso entre Tea, el Yugi chico y Yami. Y Rebeca. Empieza a confundir. Ah, sí. Aparte, bueno, también aparte. El cuadrado. el amoroso. cuadrado, claro. Es que Rebeca es como... Exacto, no estamos hablando de esto ni de esto, estamos Estamos hablando hablando de eso. Estamos hablando de todo eso que está ahí. Sí, porque Tea empieza a confundirse. No sabe por quién realmente tiene sentimientos. Tiene sentimientos encontrados románticos con el Yugi chico, con Yami, no puede decidirse. Y también está Rebeca, que le tiene mucha gana a Yugi chico. Exacto. Y eso no se puede demostrar en la serie porque es... Ya. Bueno, comentarios finales. Bueno, ya dimos nuestra calificación y opino que dijimos todo lo que pudimos haber dicho. Sí, mucho Senseiya, mucho Pegasus Fantasy. Mucho bla bla, poco. Muchas armaduras. Exacto. Y eso sería nuestro resumen. Exacto, de la cuarta temporada. Especificado por René en las Exacto. jugadas. Yo no me acuerdo de las jugadas, pero Exacto. me acuerdo de la trama en general. Me vi el Yu-Gi-Oh! Bridge antes de venir para acá. Sí. Bueno, con eso damos por concluida la cuarta temporada. Y bueno, va a seguir la discusión de la quinta temporada. ¿Tú te acuerdas de la quinta Sí, temporada? el final ya me acuerdo. Ya, ahí tú me vas a cargar un poco más o me vas a decir en la pausa de que vamos a hacer ahora en grabación. Porque es una fumada. Si esto fue una fumada, lo que viene es una fumada gigante. Aún más. ¿Y la animación? Uff, ya. Eso lo dejamos para otro video. Ahora sí, les agradecemos de nuevo por haber visto y por escucharnos hablar tanto rato de pura estupidez. Bueno, muchas gracias de Nos nuevo. estamos viendo para el próximo video. Y nos vemos en el video de mañana. Nos vemos.